La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El PSOE adelanta su Congreso Federal a noviembre para activar la renovación del partido. Pedro Sánchez ha decidido acelerar los plazos para renovar los liderazgos territoriales. Va a rearmar el partido ante el próximo ciclo electoral, Guillermo Lerma. Sí, así lo confirman a las SER fuentes socialistas. La intención de Sánchez es anunciar este lunes en la primera ejecutiva del curso la convocatoria de un comité federal que ponga en marcha toda la maquinaria orgánica. El Congreso se celebraría este mismo otoño, previsiblemente en el mes de noviembre, un año antes de que cumplan los plazos que marcan los estatutos. En el partido interpretan que el jefe del Ejecutivo pisa así el acelerador, sobre todo para activar la renovación de liderazgos que tiene pendiente a nivel autonómico. Hay preocupación en las filas del PSOE por los resultados que se han obtenido en Madrid o en Andalucía en las últimas elecciones europeas, dos graneros importantes de voto donde Ferrada advierte de que el PP gana a mucha distancia y donde creen además que hay que consolidar el proyecto para que eso no lastre las posibilidades de mantener la Moncloa. En Aragón, La Rioja o Castilla y León también está abierto el debate sobre la renovación de liderazgos. El adelanto del cónclave, que servirá para renovar también la estrategia y revalidar el mandato del secretario general, llega en un momento en el que el PSOE tiene pendiente afrontar el rechazo interno que ha generado la reforma del sistema de financiación pactado con Esquerra. Gracias, Guille, y es tarde de radio y de coche porque empieza uno de los fines de semana más complicados para las carreteras, la operación retorno de todos los veranos, con casi 5 millones de desplazamientos en los próximos días, según prevé la DGT. Así que lo primero de todo es acercarnos ahí, a las carreteras. Alejandro Martín, DGT, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dos accidentes. Uno de ellos dificulta en la provincia de Málaga, la MA20, en el entorno de Cruz de Humilladero, dirección Motril, y otro de ellos en Valencia, en la P7 en Bétera, en dirección Castellón. En ambos casos generan más de 3 kilómetros de tráfico lento. Ya al margen de estas incidencias, complicaciones en Guipúzcoa, en la A1, en el entorno de Andoain, dirección Villabona, y también se van a circular de salida de Madrid por la 3 en Rivas, y ya en Toledo, en la 5, a su paso por Maqueda, dirección Extremadura. Pero es que no solo es día de retorno en coche, también en tren, así que vamos a buscar la fotografía a esta hora en la estación de Atocha, en Madrid, porque allí está Andrés Puentes. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Aquí el movimiento de personas es constante. Alguno deja Madrid para volver a la rutina con ganas. Tengo ganas, depende, porque hay cosas que son muy cansadas y hay cosas como volver al instituto y eso que no apetece, pero sí, en parte sí, también por volver a socializar más con la gente. Y otros llegan con cara de pocos amigos, sabedores de que el lunes volverá a sonar el despertador. Bien, a gusto. La rutina siempre se echa de menos, hombre. Obviamente el despertador cuesta, pero más allá de esto, bien. En lo que llevamos de día y lo que queda, está previsto que entre salidas y entradas sean 265 los trenes que pasen por esta estación de Atocha, en la que, como te digo, no para de salir y entrar gente. Pues el despertador, ese temido horizonte, gracias Andrés. Y con las carreteras abarrotadas, mucho ojo al tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hay que esperar? Hay que esperar lo que ahora mismo está pasando y que hasta la medianoche se va a mantener, y es las tormentas, que nos hace recomendar mucha precaución en carretera. Y un consejo: si os encontráis con alguna de las tormentas que ahora comentaremos, hay que pensar que no duran mucho rato, pero reducen mucho la visibilidad en carretera. Aparte de reducir vosotros la velocidad, si os podéis apartar un rato, pues eso, no duran mucho. Especial atención en el sur y este de Castilla-La Mancha, también de Castilla y León, en la Comunidad de Madrid, en La Rioja, Navarra, el País Vasco, Aragón, también en Castellón y el interior de Valencia, es donde, insisto, hasta la medianoche, tormentas con lluvia torrencial, en algunos casos granizo y fuertes rachas de viento. Mañana situación parecida, sol, pero durante la tarde tormentas en sitios prácticamente como los de hoy. A partir del domingo las tormentas irán a menos. Pues mucha precaución, gracias Carbó. Hasta luego. Hasta luego, y hay media hora 25 deportes. Hoy muy pendientes del mercado de fichajes, que se cierra en nada, en menos de 4 horas. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, Pablo. Sí, hay clubes que están de los nervios a esta hora porque estamos en las últimas horas de mercado y la verdad que hay bastante movimiento. Lo vamos a contar a las 8:30, pero atención porque se acaba de confirmar la marcha del Betis de Nabil Fekir, que deja la liga y se marcha al fútbol árabe. Va a haber movimiento en las próximas horas, aunque parece que de momento los grandes, Atlético, Barça, Real Madrid, están más que tranquilos. Bueno, pues veremos cómo evoluciona. Por cierto, Duro, que todavía en el ámbito deportivo España avanza a muy buen ritmo con las medallas de los Juegos Paralímpicos. La delegación va camino de las 6 medallas. De momento tenemos 5, todas de bronce. Hoy las alegrías tanto de Alba García en salto como de Alfonso Cabello en ciclismo en pista. Estamos pendientes del primer oro que podría llegar en los próximos minutos desde la piscina olímpica.
Pues 6:30 lo ampliamos. Gracias, Duro. Empieza ahora 25. Yo soy de Granada y he veraneado en Carchuna, un pueblo costero de la costa de Granada. He estado 3 días, hoy es mi último día, vuelvo para Granada. Siguiente vacaciones, pero como hay que regresar, pues nada. Llevamos 23 días, súper bien. Prefiero el verano, pero bueno, hay que volver a la rutina. Hay que volver a la rutina. Este es el sonido, a estas horas en estaciones, gasolineras, aeropuertos. Se acaban las vacaciones para la mayoría. Decimos para la mayoría porque seguro que a unos pocos privilegiados todavía les quedan vacaciones en septiembre o más adelante, y poco a poco toca volver a la rutina. Para los que vuelven tienen que saber que el precio de los carburantes es el más bajo desde que comenzó el verano a finales de junio, pero es que además llenar hoy un depósito de gasolina es un 9% más barato que hace un año y llenarlo de gasoil un 11%. Esto es lo que baja, estas son las alegrías, pero claro, hay cosas que suben, por ejemplo, el megavatio hora, es decir, la luz, que es un 24% más cara que en julio, Jordi Fábrega. Hoy hemos tenido la confirmación definitiva de que agosto termina con la luz más cara para los 9 millones de consumidores que están en el mercado regulado. La factura de este mes se acercará a los 70 euros, será la más alta desde septiembre del año pasado. También toca pagar más por la vuelta al cole, porque tanto libros de texto como los gastos directos de la escuela, como los extraescolares, han subido respecto al curso pasado, un 13% más, calcula la OCU, que tocará pagar este curso. Y aunque la cesta de la compra lleva unos meses bajando un poco, lo cierto es que la factura final sigue resultando a gastar más ahora por comprar en el supermercado que hace un año. El aceite cuesta un 38% más, las patatas y las legumbres un 7% más, y también la carne y el pescado son más caras. Lo que sí está claramente más bajo que hace 12 meses es el precio de los carburantes. Esta operación retorno llega con precios un 10% más baratos de gasolina y gasóleo que el año pasado, y también que a principios de verano. Llenar el depósito nos costará ahora 3 euros menos que en junio. Pues sobre precios, hoy hemos conocido la inflación de la zona euro y el dato, la dirección es buena, porque la mitad de países ya tiene esta inflación por debajo del objetivo deseado del 2%, Jordi. Todos los datos que se van publicando conducen a que el Banco Central Europeo baje más los tipos de interés dentro de 2 semanas. En agosto la inflación ha bajado 4 décimas en la zona euro y está en el 2,2%. Más importante que eso es que 9 de los 20 países del euro ya cumplen con ese objetivo de tener la subida de los precios en el 2%. Por lo que Isabel Schnabel, que es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central, reconoce que hay más margen para bajar los tipos. There is less risk that a further moderate and gradual dialing back of policy restraint could derail. Hay menos riesgo de que, si las bajadas de tipos son moderadas y graduales, puedan repuntar los precios, dice. Y eso, que la inflación de servicios sigue sin estar bajo control y ha subido 1 décima más en agosto. Y se confirma que el Euribor se ha desplomado en agosto hasta el 3,1%. Hemos consultado a muchos expertos aquí en la SER y todos consideran que esta caída de tipos y del Euribor lo que va a hacer es estimular la compra de casas y pisos por parte de las familias. Estefanía Salvatierra. La coyuntura económica en materia de vivienda que se presenta de aquí a final de año da aliento a inmobiliarias, bancos y a aquellos interesados que lleven tiempo pensando en solicitar una hipoteca. Al final, una bajada que ahora ya es muy clara de los tipos de interés tendrá un impacto sobre las hipotecas, sobre el incremento de la demanda de vivienda y el menor precio de las hipotecas. Es José García Montalvo, catedrático en Economía, que apunta a una estabilización de los precios de las hipotecas en los próximos meses gracias a la bajada de tipos y del Euribor. Un escenario favorable para la compraventa de viviendas, reconocen desde la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. Su presidente es José María Alfaro. Lo previsible es que este año 2024 tendamos a superar los ratios de transacciones del año 2023 sobre el 10% aproximadamente. Eso nos llevaría a un escenario de unas 650.000 transacciones. A la espera de nuevas contracciones en los tipos de interés, los expertos creen que el Euribor terminará el año por debajo del 3%. Y sigue la ofensiva sobre Talgo y el consorcio húngaro Magyar Wagon ha anunciado que va a pedir una indemnización al gobierno por el veto español a su entrada en la compañía. De hecho, el gigante de las inversiones llevará la decisión del Consejo de Ministros al Tribunal Supremo, Carlos Sevilla. Sí, una decisión que, dice el grupo húngaro, no se ajusta a derecho y les ha dejado en una absoluta indefensión. Por ello, ya han anunciado que pedirán su anulación y una indemnización por daños y perjuicios ante el Tribunal Supremo y que acudirán a las instancias españolas y europeas que sean necesarias.
necesarias. Maggie Arbagón insiste en que su oferta para comprar Talgo cumple todos los requisitos legales y es buena para los accionistas, y aunque el veto del Gobierno le obliga a retirarla ahora, el consorcio deja abierta la puerta a presentar una nueva oferta por la totalidad de la empresa en un futuro. Esta semana, en la que se ha conocido el veto del Gobierno a la OPA sobre Talgo, las acciones de la compañía han perdido más de un 9% de su valor. El Gobierno y el Partido Popular están cada vez más lejos de un posible acuerdo para la crisis humanitaria que viven Ceuta y Canarias. Por una parte, los populares resucitan aquello de con este gobierno, con este Pedro Sánchez, imposible pactar nada. Curioso, teniendo en cuenta que sí hubo acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo decía en Onda Cero Borja Semper, su portavoz. El Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, se niega, y lo tengo que decir así, y yo creo que los hechos lo demuestran y lo avalan, se niega a llegar a entendimientos con el principal partido de la oposición, el partido más votado en España, que es el Partido Popular. Por eso la respuesta concreta es: nosotros seguimos dispuestos a grandes acuerdos de Estado, pero con este gobierno y con este presidente es imposible, es materialmente imposible, y lo digo con profundo dolor. Pues el Gobierno le recuerda al PP que los menores migrantes ya estarían reubicados si hubieran apoyado en el Congreso la reforma de la ley de extranjería. Lo dice Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. De haberse votado a favor el 23 de julio, hoy, a las puertas de septiembre, ya tendríamos la distribución de los menores entre el territorio español. Ya, lo tendríamos en estos momentos. Por tanto, los que votaron no tendrán que decir por qué lo hicieron y asumir las responsabilidades, y quienes no lo critican también. No es el Gobierno de España quien le ha dado un portazo a los menores inmigrantes que están en Canarias. Bueno, posiciones por tanto muy encontradas ante una situación insostenible en las islas, en Ceuta, en Melilla, la inmigración que marca totalmente el inicio de este curso político, con la posibilidad muy remota de un pacto de Estado en materia migratoria. David Junquera. Y tan remota. Lo que le pedimos al presidente del Gobierno es que se centre, que deje de hacer demagogia y que si quiere hablar de inmigración tiene al Partido Popular dispuesto a sentarse. Tellado en Telecinco dice que quiere sentarse, pero a la vez ataca a Sánchez y el Gobierno tampoco se corta. Lo que ocurre es que el Partido Popular y el señor Feijóo están en una huida tras las posiciones más xenófobas de Vox y de la extrema derecha. De hecho, yo creo que ya las han abrazado abiertamente. Con estos mimbres está difícil lo del cesto. El PP sigue exigiendo más mano dura. Si no hay consecuencias cuando uno llega sin la documentación pertinente, será en vano ofrecer que vengan por la vía legal. Era Paloma Martín, vicesecretaria popular. A esta postura ha respondido la ministra de Defensa. A mí lo que me parece inaceptable por parte del Partido Popular, que en un tema que es claramente de Estado pueda tratar de sacar tajadas. Por su parte, Sumar presiona para que el Gobierno no se deje seducir por las políticas que quieren los populares. Lo que no hay que hacer es caer en la trampa de los discursos demagógicos de la derecha y de la extrema derecha. Mientras el problema sigue aumentando, las posturas políticas siguen disminuyendo y reduciendo la posibilidad de acuerdo. Pues esto en cuanto a los dos principales partidos, pero es que el socio de gobierno, Sumar, intenta buscar su hueco en la agenda política, reiterando que no van a permitir que se instalen en el debate lo que ellos definen como recetas fallidas contra los derechos humanos. Ana Fernández Vilá. Sí, aviso de Sumar a Pedro Sánchez y de nuevo en materia de política migratoria. Esta es una de las cuestiones que más separa a los socios de gobierno. Ya en las europeas dejaron claro que ellos no apoyan el pacto migratorio firmado por los socialistas en Europa, y ahora los de Yolanda Díaz han querido dejar claro que ellos no comparten la estrategia del presidente de poner en el foco las deportaciones o la lucha contra la inmigración irregular, y le lanzan a su socio este aviso. Sobre inmigración, lo que no hay que hacer es caer en la trampa de los discursos demagógicos de la derecha y de la extrema derecha, que sitúan las expulsiones masivas como la receta a la cuestión migratoria. Palabras del portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, pero ayer fue la propia Yolanda Díaz la que avisó en un mensaje en Twitter de que ir por ese camino es un error y un fracaso. La solución pasa, según Sumar, por la regularización y por políticas de acogida. Y estos últimos días, entre tanto ruido político, hemos escuchado palabras gruesas como, por ejemplo, deportaciones masivas, lo dijo el PP. Que a efectos prácticos sí que hay deportaciones desde los países europeos, pero los expertos que hemos consultado en la SER aseguran que hablar de masivas va directamente en contra del derecho internacional. Es decir, hay que estudiar la situación personal de cada uno, ir a la letra pequeña. Así nos lo cuenta Víctor Pascual, director del área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Las devoluciones en masa, por ejemplo, cuando saltan la valla en Ceuta, en Melilla, ese tipo de devoluciones en caliente, además, y masivas, están prohibidas por el derecho internacional. ¿Por qué? Pues porque hay que esperar a estudiar
la situación personal de esa persona que está llegando a tu territorio. Eso es lo que obliga el derecho internacional. Esto forma parte de un reportaje que les recomiendo mucho sobre esta crisis migratoria. Lo pueden leer en cadenaser.com y lo ha realizado nuestra compañera Laura García del Valle. Hora 25. Pablo Tallón. 8:15, 7:15 en Canarias. El gobierno alemán ha retomado hoy las deportaciones a Afganistán, que estaban suspendidas desde 2021. Han sido 28 afganos que tenían condenas por delitos penales. Una operación que se ha llevado a cabo en secreto y se ha hecho 2 días antes de las elecciones en los estados claves de Turingia y Sajonia. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Según el gobierno alemán, a bordo del avión viajaban 28 ciudadanos afganos, todos delincuentes convictos contra los que existían órdenes de repatriación vigentes. Yo mismo anuncié que deportaríamos delincuentes a Afganistán. Se ha preparado cuidadosamente sin hablar mucho de ello, ha comentado el canciller Scholz sobre el vuelo, quien ha reiterado esta tarde en un mitin en Sajonia que se trata de una clara señal de que el gobierno encontrará la manera de deportar a quienes cometan delitos en suelo germano. El ejecutivo de Scholz comenzó a preparar en secreto esta actuación poco después de que un ciudadano afgano acuchillase mortalmente a un policía en Mannheim el pasado junio. Coincide también con el encendido debate sobre asilo que vive el país a una semana del atentado de Solingen y a 2 días de las elecciones regionales en Turingia y Sajonia, donde la ultraderecha parte como favorita. Y en Venezuela hoy el país ha amanecido sin suministro eléctrico. Hasta el 80% del territorio se ha quedado sin luz, algo que ha aprovechado el chavismo para presentarlo como un sabotaje dirigido por la extrema derecha. Y en paralelo, la Fiscalía ha citado por tercera vez al líder opositor Edmundo González Urrutia, que no se ha presentado y ahora se puede enfrentar a una orden de detención por supuestos delitos. Informa para la SER desde Venezuela, Manuel Covela. Sí, Venezuela casi en su totalidad está sin servicio eléctrico desde la madrugada. Un apagón masivo que el gobierno nacional atribuye a un nuevo ataque contra el sistema eléctrico, como indicó el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. Se produjo en Venezuela un sabotaje eléctrico, un sabotaje contra el sistema nacional eléctrico que ha afectado a casi todo el territorio nacional. La interrupción del suministro afecta el funcionamiento del transporte público, los servicios de internet y telefonía, así como los medios electrónicos de pago. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que se dará con los responsables del ataque que asegura sufrió el sistema eléctrico. Los que planifican estas actividades contra nuestro pueblo tengan la seguridad que los organismos del Estado les van a llegar. Tengan la seguridad que aquí va a haber justicia. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que se reforzó el despliegue de la fuerza militar en toda la frontera del territorio venezolano. Y sigue la ofensiva en los territorios palestinos ocupados, en Cisjordania. Hoy el ejército israelí ha reivindicado el asesinato del líder de Hamás en Jenin, pero la operación militar terrestre hebrea ha provocado ya casi una veintena de víctimas palestinas. Allí en Cisjordania está la periodista María Rodríguez Abalde. 4 palestinos murieron en Tubas, un campo de refugiados al norte de Israel, donde una vez más los bulldozers entraron de madrugada. Varios accesos de la mezquita han quedado destruidos y un proyectil impactó una azotea de un edificio de 4 plantas. Allí estaban Mohamed y Murad, hermanos de 13 y 15 años. Ellos murieron y su hermano está herido. También lo está su padre, que tiene metralla en el cuerpo. Masuk, con la cara descompuesta, cojea, tartamudea contándonos que no entiende por qué sus hijos, que no han hecho mal a nadie. Los tíos y tías en esa azotea con un boquete en el muro baldean agua para deshacer la sangre de sus sobrinos. La madre reza y grita que no son ellos los terroristas, sino el ejército de Israel, que vienen con armas y a una tierra ajena. Otra familia rota de las más de 600 en Cisjordania desde el 7 de octubre. Y hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha disuadido la posibilidad de permitir que Ucrania use armas occidentales para atacar Rusia. Dice que solo tienen carácter defensivo. España lo que está enviando es armamento y material con una finalidad defensiva, que no tiene un alcance como para poder plantearse la posibilidad de atacar en territorio ruso. Por lo tanto, España respeta las decisiones que tomen otros países, respeta la posición de Ucrania, que no nos olvidemos, Ucrania está siendo agredida y es la víctima de este conflicto, pero no se plantea respecto al material que está enviando España. Pues Robles rechaza así la posibilidad que había planteado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de permitir al ejército de Zelensky ampliar su capacidad de fuego. En las últimas horas, Borrell ha insistido en esta propuesta. These warnings are a little bit out of the question.
Bueno, pues esta tarde un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Yarkov ha matado al menos 5 personas y también hay más de 40 heridos. Uno de ellos, un niño que estaba en un parque infantil. Mientras esto se producía, los 27 han acordado acercar a Ucrania los entrenamientos de soldados de ese país. Eso sí, manteniéndolos fuera de sus fronteras. Victoria García. El último ataque de Rusia contra Ucrania fue con aviones y con misiles dirigidos, porque Ucrania no tiene capacidad ni medios de derribar esos aparatos y protegerse de ese tipo de misiles. Lo decía el propio Zelensky. Este ataque podría haberse evitado si nuestros aliados nos levantaran las restricciones al uso de armas y nos mandaran misiles de largo alcance capaces de parar un ataque como este. Por cierto, que Zelensky acaba de destituir al jefe de la Fuerza Aérea Ucraniana. En Bruselas, los 27 ministros de Defensa de la Unión Europea acordaban acelerar la entrega de armamento, que ya va en el 65% de lo prometido, y más de 43,5 mil millones de euros. También continuará el entrenamiento de los soldados ucranianos, pero no en territorio de Ucrania, ni tampoco en los países europeos como hasta ahora, sino que se hará en algún lugar cerca de la frontera de Ucrania. Hora 25. Pablo Tallón. Izquierda Unida en Castilla-La Mancha ha denunciado a varias personas, entre ellas el agitador ultra Alvise Pérez, por un presunto delito de odio a raíz de los mensajes que circularon en redes sociales tras el asesinato de Mateo, de 11 años, en Mocejón, Toledo. Carlos Ambengózar. Figura en la denuncia un anexo con más de 20 mensajes y capturas de pantalla para que el Ministerio Fiscal identifique a los autores y que investigue si estamos ante un delito de odio. Hablan desde la formación política de odiadores profesionales y no solo acusan a cuentas y usuarios anónimos, también a eurodiputados como el propio Alvise Pérez o concejales de Vox. Pedro Mellado, coordinador de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha. Hay mensajes del eurodiputado, el reciente eurodiputado Alvise Pérez, y también hay mensajes de un concejal de Vox, de un pueblo de Tarrasa, el pueblo de Tarrasa, en Cataluña. Desde Izquierda Unida esperan que el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de sus competencias, condene estos mensajes de bulos y delitos de odio que se manifestaron la semana pasada y creen que tanto Partido Socialista como Partido Popular apoyan esta iniciativa. La policía catalana, Josep Lluís Trapero, ha roto su silencio en una carta en la que cuenta por qué ha asumido un cargo político, el que desempeña ahora, y por qué cuelga el uniforme. Dice que desde esta posición puede ser más útil a todos, Andrea Villoria. Sí, el mayor Trapero, el Mosú de más rango en el cuerpo que dirigió durante años, confiesa que le ha costado mucho dejar el uniforme para asumir un cargo político y explica en esa carta dirigida a todos los Mossos los motivos por los cuales lo ha hecho. Cree que ahora mismo desde Interior es donde puede ser más útil al cuerpo y a la ciudadanía, trabajando, dice, para acompañar políticamente a los Mossos, aunque sea a veces con discrepancias legítimas. Y hace referencia también a la incomprensión que muchos agentes han sentido los últimos años. Trapero admite que los Mossos no están pasando por un momento fácil y lo hace extensible a toda la sociedad, donde todo, dice, es etéreo y se pasa del elogio infundado a la crítica más feroz. Por eso pide a los agentes de base que trabajen como policías y solo como policías. Y en Málaga la policía ha detenido a un individuo que violó a una mujer y que agredió sexualmente a otras 3 víctimas. Jesús Sánchez. La policía tiene constancia de al menos 4 víctimas, mujeres entre 40 y 65 años, a las que seguía por la calle y terminaba abordando en los portales de sus casas. Se ha confirmado una violación y 3 agresiones a otras tantas mujeres. Una de ellas fue atacada en un parque de la capital malagueña. La primera denuncia es de principios de mayo. Llegaba a tocarles las nalgas, los pechos, la zona genital. Los tatuajes que tenía en el cuerpo el agresor han sido clave para dar con su identidad. El individuo de 41 años ha sido detenido este miércoles. Hoy viernes ha pasado a disposición judicial. No se descarta que puedan aparecer nuevas víctimas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.